Todos queremos ser exitosos, queremos ayudar a nuestra familia, ganar dinero, entrenar bien, estar bien físicamente, comer saludable, sentirse bien. Pero la pregunta real acá es, ¿cómo se hace? Lo que está claro es que no hay una sola forma. Pero lo que sí se sabe, lo que sí está probado, es que todo, pero absolutamente todo, depende de una sola cosa, del foco. Hoy estás medio perdido, abrumado con toda la información que hay, con todos los videos que te aparecen en ese feed de YouTube, con todos esos reels que te aparecen en Instagram, con todos esos videos de TikTok, estudiando, trabajando, con 1000 cosas en la cabeza. Mientras estás estudiando pensás en una cosa, mientras estás realizando un trabajo pensás, ok, esto me va a servir, ¿qué voy a lograr a futuro? ¿Qué me está dejando esto? Que se te ocurran ideas de negocio, pensando en lo bien que le va a ir, pensando en qué tipo de clientes vas a tener, pero te preguntás por dónde empezar. Y hay días en los que ni siquiera llegas a hacer todo porque terminás cansado de hacer tantas cosas, y pasa que no podés avanzar en nada porque te sentás, decís, ok, ahora me voy a poner a hacer esto, pero te sentás ahí, te pones, saltan 2 mensajes, una notificación, abrís Instagram y de la nada pasó media hora. Y esto de sentarse y ponerse a hacer cosas y distraerme no lo digo solo por experiencia personal. Hay un estudio que muestra que en promedio cada 11 minutos una persona se distrae, y recién para volver a recuperar ese nivel de foco, para volver a centrarse en esa tarea específica, tiene que esperar aproximadamente 25 minutos para volver a entrar en ese estado de flow. Y esto termina pasando todos los días cuando querés hacer una tarea específica, cuando querés centrarte en desarrollar ese nuevo proyecto, cuando querés estudiar, cuando querés leer. Y eso lo que hace es que pierdas totalmente tu nivel de foco. Y como hablé al principio del video, ese factor determinante es el foco. Igual para un poco, porque si hubo algo que me hizo cambiar totalmente cómo llevo mi día a día, cómo llevo mi rutina, cómo llevo mis hábitos, cómo llevo mis tareas, es entender algo bastante importante. Y es que el foco no nacés con él, ¿se entiende? Vos al foco lo terminás construyendo. Y eso acá es lo importante, porque ahora te voy a explicar cómo poder construir ese buen nivel de foco para poder lograr todos esos objetivos que hablé al principio del video. Vamos a ir por partes para desarrollar este nivel de foco, ¿ok? Vamos a ir por distintos niveles, porque vos cuando termines de ver este video y entiendas bien cómo se desglosa el tener un buen foco, te vas a dar cuenta de lo tal vez simple que puede ser. Simple, voy a hacerlo entre comillas porque bueno, acá hay un factor determinante, y ese factor determinante es que prácticamente depende de vos. Si estás dispuesto a vos querer cambiar para lograr esos objetivos, bueno, 100% es responsabilidad tuya. Entonces la base del foco se construye con algo muy importante, que es la organización. No hablo de organización como identidad, como una empresa, sino de organización personal. Y es que desde la experiencia personal, cuando empecé a organizarme mejor, todo fluye muchísimo mejor también. Y en cierto punto no es porque hacía muchas más cosas, ¿se entiende? Porque a veces queremos eso, que el tener una organización, que el ser eficiente es hacer más cosas. Acá lo importante es que dejé de hacerlas todas al mismo tiempo. Y consiste en algo muy básico, que ahora te lo voy a explicar y vas a decir, ¿era eso? Y sí. Pero acá lo importante es que lo apliques y lo sostengas en el tiempo. ¿En qué consiste? Bloques diarios para tareas diarias. Ciertas horas del día para una tarea específica. Por ejemplo, creación de contenido. Otro bloque para otra tarea específica. Por ejemplo, trabajo. Otro bloque para otra tarea específica. Por ejemplo, estudio. Entonces, vos lo que haces acá es dividir tu día en bloques. Y esos bloques pueden estar desglosados en 2, 3 horas. Y después esas horas vos las dividís en tareas. Entonces lo que permite esto es que puedas tener foco en esa tarea específica. Cuando tenés que enfocarte en la creación de contenido en ese bloque, estás 100% metido en ello. Cuando tenés que meterte en el nivel del trabajo, te metes 100% en el trabajo. Cuando tenés que estudiar, que esa tal vez es la más difícil, porque te llama una notificación y como estudiar es tedioso, te distraes y te vas a Instagram, te vas al video que te mandó tu amigo en TikTok y perdés el tiempo. Bueno, acá la idea es que en ese bloque de estudio estés 100% enfocado en eso. Tip, el celular, déjatelo afuera. Yo sé que a veces es un poco complicado, pero realmente el celular es uno de los mayores enemigos para la productividad y la organización. Déjalo un poco afuera cuando estés centrado en ciertas tareas, porque una sola notificación bloquea todo. Y recordemos,
reconstruir ese nivel de foco son aproximadamente 25 minutos más. Y vos no tenés tiempo por perder. Siguiendo con una fase más avanzada en lograr este nivel de foco con la organización, hubo algo que entendí bastante interesante en este libro llamado MBA Personal, realmente lo recomiendo, y habla de que las tareas que uno hace para que realmente te concentres y te intereses en ella y lógicamente las sostengas en el tiempo, porque como hablamos, esto es sostener en el tiempo. Para que vos tengas ese foco, estas tareas no tienen que ser ni muy fáciles ni muy difíciles, porque si es muy fácil, la colgás, no te da ganas de hacer. Si es muy difícil, te frustra, te estresa y hace que te estanques. Para que lo entiendas mucho más, no sé si recordás, tal vez en el colegio, bachillerato, como se diga en tu país, en el liceo, no sé, como se diga en tu país, cuando había un examen que tenías tal vez 5 o 6 preguntas. ¿Qué pasaba? De esas 6, tal vez las primeras 2, ok, las entendías, respondía lo más bien. ¿Qué pasaba? Llegabas a la tercera pregunta y ya tal vez se complicaba muchísimo más. Era una pregunta muchísimo más difícil. Porque esas primeras 2 no eran ni muy fáciles ni muy difíciles, eran un punto medio. Y las pudiste responder porque tenías los conocimientos. Entonces estabas tranquilo, enfocado, en estado de flow. Pero ¿qué pasaba? Llegaba esa pregunta 3, mucho más difícil. Y totalmente cegado, te quedabas estancado en esa pregunta. Y te quedabas, no puedo seguir. Te quedabas ahí, no hacías nada. Y ahí te das cuenta. No hacías nada, te quedas ahí parado en solo esa pregunta. En vez de decir, ok, bueno, sigo con las otras, te quedas ahí tal vez 5, 10 minutos, que en un examen es un montón, y no seguías. Bueno, acá la idea es que no llegues a ese punto. La idea es que puedas llegar a un punto justo acá. Porque acá no estamos hablando de exámenes del colegio. La idea es que sea lo suficientemente desafiante para motivarte, pero que no sea tan complejo para bloquearte. Porque en ese bloqueo también perdemos foco. Porque cuando vos estás metido en ese tema, como en el examen, en esas preguntas que vos entendías lo que te preguntaban, vos tenías los conocimientos porque habías estudiado, entonces lo resolvías, te sentías bien. Bueno, imagínate ese estado de flow aplicado al trabajo, aplicado al estudio, aplicado a lo que vos haces en el día a día. Realmente te potenciás muchísimo y eso es foco real. Ahora en este bloque para nivel de foco te quiero dar un poco de claridad, ya que para el foco esto es muy importante. Y es que vos y yo tenemos una gran ventaja hoy en día. Como hay tanta gente que está todo, pero todo el día distraída en redes sociales, en estupideces, en bailes idiotas, en contenido basura, en realidad las cosas se terminan volviendo un poco más fáciles para vos y para mí, que realmente estamos interesados en crecer muchísimo más. Porque si logramos mantenernos enfocados, aunque sea un rato, ya estamos haciendo muchísimo más que la mayoría. El meter 4 horas de deep work al día realmente va a cambiar totalmente tus resultados. ¿En qué consiste el deep work? En centrarse 100% en esas tareas de los bloques. Como te había explicado antes, en esos bloques de tareas tenemos que estar 100% enfocados, sin distracciones. Recordalo. Y esto que te voy a decir ahora es muy importante, quiero que realmente le prestes atención porque es algo que yo no entendía antes. Quiero que vos puedas entenderlo. Y es que tal vez ni siquiera lo notás, pero estás en una burbuja. Y es que consumís contenido, querés mejorar, querés avanzar, estás siempre pensando en nuevos proyectos, te exigís todo el tiempo. Pero para un segundo, pensá en todo lo que hiciste, todo lo que venís aprendiendo, todo lo que vas aplicando. Tenés que sentirte bien por eso. Si salís de esa burbuja de mejora continua en la que vos estás, en la que estás 100% enfocado en mejorar, en desarrollar nuevos proyectos, en aprender muchísimo más, en aplicar, en crecer personalmente. Si salís de esa burbuja, que es una gran burbuja, y realmente te felicito por estar en ella, pero si mirás un poco alrededor, te vas a dar cuenta que la mayoría no es como vos. Y eso, aunque no te des cuenta, por eso te digo, presta atención a esto, te está poniendo un paso adelante frente a las otras personas, frente a esa sociedad distraída en la que te hablé anteriormente. Y a lo que quiero llegar con esto, y es que si estás tal vez medio pasado de vueltas, medio mareado con toda la información, no sabes por dónde arrancar o sentís que el día se te termina yendo, que no te alcanzan las horas, volvé al foco, ordenate, desarrolla ese esquema simple de trabajo pero realmente productivo, porque lo que yo realmente te garantizo es que si pones foco en las cosas correctas, en el momento correcto, esa tarea o ese proyecto se va a desarrollar. Entonces lo que yo te recomiendo es que seas consciente de lo que estás haciendo, pero no te quedes solo en eso. Seguí avanzando y aplica esto del foco, porque realmente yo esto te lo digo.
Cuando vos ponés foco en algo, 100%, durante 4 meses, 5 meses, 6 meses, o tal vez más, un año, dejemos de lado esa mentalidad a corto plazo. Si vos ponés el foco correcto, es inevitable que no llegues a ese resultado que vos querés lograr. Y recordalo, bloques de trabajo, tareas específicas, sin distracciones, y es inevitable que no lo logres. Espero que te haya servido.